Ya vienen de la España, de la Yeah. España profunda. Vamos, Diego, entramos con la entrevista de don Miguel Uribe Turbay. Bien, muy buenos días. Hoy tenemos una interesantísima entrevista con el senador Miguel Uribe Turbay de Colombia, quien está terciando para la campaña presidencial del año 26. Primeramente, quiero pedirle disculpas porque estamos haciendo esta entrevista en un lugar abierto, como usted puede ver. Tenemos la bondad de la naturaleza, pero la falta de luz. El Ecuador está atravesando una época muy difícil, así que cualquier sonido externo que usted escuche es consecuencia de eso. Senador Uribe, Ecuador ve muy de cerca la política colombiana por razones naturales de cercanía territorial. Y en el caso particular suyo, a más de la simpatía personal con la que veo su manejo político, quiero decirle que hace muchos años aprendí un refrán que mi padre me dijo y que se lo dejo, que es muy cierto. Dice que en la vida hay que pensar alto, sentir hondo y hablar claro. Y creo que esas condiciones se reúnen en usted. A pesar de su, Gracias. a pesar de su juventud, usted tiene un inmenso raigambre con la política por razones de su abuelo, por razones de su mamá. Todos conocemos esa situación que usted pasó. ¿Y quién mejor que usted para representar en este momento histórico a una Colombia que necesita mano firme, pensamiento completamente profundo y acción? Le damos la bienvenida y quisiéramos empezar por preguntarle varias cosas que han sucedido en las últimas horas, pero vamos a tratar de ir un poco ordenado. ¿Qué lo decide tomar la opción de ser candidato? Mario, en primer lugar, un saludo especial. Muchas gracias por su generosidad y por la invitación. A propósito de la crisis energética que hoy atraviesa el Ecuador, Colombia está a punto de entrar en una crisis muy parecida, precisamente por el fanatismo ambiental del presidente actual. Aquellos que con un capricho ideológico impiden el desarrollo y prácticamente nos están llevando a una deficiencia de gas y de energía, lo que podría llevarnos a un racionamiento muy parecido al que ustedes están viviendo. Por otro lado, para responderle su pregunta, Mario, yo efectivamente vengo de una familia que ha hecho política, pero también una familia empresaria. Mi familia materna fue política, o ni siquiera, mi abuelo materno fue presidente, porque no toda mi familia ha hecho política, y mi familia paterna ha sido empresaria. Y de alguna manera he logrado vivir con los dos mundos. Y eso me ha permitido tener, si se quiere, una visión integral de lo que debe ser el país y en especial de lo que debe ser la política, porque la política no es lo malo. Yo entiendo que está desprestigiada, pero lo malo son los malos políticos que le han hecho daño, en este caso al país. Y lo que necesitamos son gerentes públicos. Y yo entro a la política porque cuando tengo 4 años, Pablo Escobar secuestra y asesina a mi mamá. Y mi mamá de alguna manera estaba buscando la paz, o de alguna manera no estaba buscando la paz en Colombia. Y lo que es cierto es que mi mamá estaba convencida de que podía a través del periodismo lograr convencer a cualquier guerrillero de dejar las armas. Desafortunadamente fue engañada por Pablo Escobar y finalmente asesinada, lo que de alguna manera me enseña a mí a no ser indiferente, me enseña a no negociar los principios y me demuestra que el mejor camino de transformación es la vía pública, entre otras cosas porque su causa, un país sin violencia, se vuelve mi propósito de vida. Hoy nos están devolviendo a una guerra y mucho peor a la que vivimos hace 30 años, Mario, que probablemente ustedes recuerdan bien, porque esta se pudo haber evitado, pero el gobierno de Petro negoció lo innegociable, la seguridad. Y por eso he tomado la decisión de participar y de ser el próximo presidente, con el propósito de darle solución a los problemas, de pensar en grande, de ser innovador, pero en especial de pasar la página de una historia de violencia a una historia de progreso, de tranquilidad, en donde el camino para la paz es evidente, el único camino es la seguridad. Yo le auguro que usted va a ser presidente. Esto no debería decirlo, pero a veces la simpatía desborda y estoy convencido de eso. Y cuando empecé a seguirlo, me di cuenta justamente de su valía, de su capacidad y sobre todo de la valentía que los políticos tienen que tenerlo. Y eso no es algo que se tiene por casualidad. Eso yo creo que viene por la parte genética. Así que usted tiene todo el camino y de corazón deseo que así sea. Yo creo que Colombia necesita vivir mejores días. Usted sabrá. El Ecuador atraviesa una crisis muy complicada de violencia, muy complicada, se la ha llevado a comparar con la época violenta o más violenta de Colombia, y acá tenemos que seguir adelante y empujar en definitiva esta democracia. De suerte que voy a lo segundo.
Usted es un hombre de frases muy cortantes, muy directas. Yo no sé si el estilo político siga relevando eso. Yo sí, pero yo no soy un joven político ni soy político. Consecuentemente, veo las cosas con otro cariz. A mí me ha gustado muchísimo esa frase suya, que entiendo que le salió natural, de que dice, Petro es valiente para premiar a los criminales y es cobarde para proteger a los colombianos. Es profunda, es realmente interesantísima y yo creo que se ha convertido un poco en el eslogan de campaña, porque cada acto que posiblemente comete Petro lo que hace es ratificar su postura, su frase. Le hago otra pregunta saltada del libreto inicial. Cuénteme el tema de la marcha. Yo veo esto como algo importante. El Ecuador tuvo varias marchas en su momento que fueron encaminadas por un alcalde de Guayaquil que tenía muchísima fuerza y que hacía grandes movilizaciones. Al final del día, las movilizaciones lo que hacían era demostrar al gobierno de ese entonces que las mismas implicaban una molestia del pueblo, una posición contraria o adversa a la que le planteaba el gobierno. ¿Qué persigue esta marcha a la que usted ha dicho públicamente que se va a unir el 23 de noviembre de este año? Mario, en primer lugar, nuevamente gracias por sus buenos deseos y su generosidad. Y frente a la frase que usted menciona antes de hablarle de esa marcha, porque la marcha es la consecuencia de actos del gobierno como el que aquí voy a narrar. Ujú, Gustavo Petro negoció con los criminales su llegada al poder. ujú. Gustavo Petro es el resultado de, sin duda, una decepción alrededor de lo que había, una necesidad de cambio para resolver unos problemas históricos que no se habían resuelto, mucho de eso construido en una narrativa de engaño, donde evidentemente Gustavo Petro utilizó información que no era cierta, tergiversó la verdad, invirtió los valores, reescribió la historia, pero finalmente logra consolidar una base fundamental, pero al final si se quiere, lo que le da la oportunidad de ganar es una alianza criminal con sectores que se ha hecho pública a través de los medios de comunicación, en donde incluso su hijo hoy está siendo investigado por recibir plata del narcotráfico para la campaña de su padre. Hemos visto cómo diferentes sectores y grupos criminales han dicho públicamente que apoyaron a Petro. Hemos visto incluso cómo su hermano en campaña, el hermano del presidente, fue a las cárceles y él mismo confesó una vez ganaron que probablemente desde las cárceles les pusieron 1 millón de votos. Es decir, Gustavo Petro negoció su poder, su llegada al poder con los criminales. Y durante todo su gobierno ha lanzado esa postura, esa propuesta de paz total, que no es otra cosa que la impunidad absoluta. Es decir, no, es premiar a los bandidos, a los criminales. Y la paz no se consigue con impunidad, la paz se consigue con seguridad. Y lo cierto es que esa política de paz total ha sido premiar y premiar y premiar y premiar a los bandidos. Incluso mientras premia a los bandidos, debilita la fuerza pública y abandona a los ciudadanos. Esa frase a la que usted hace referencia me salió en un momento de indignación en donde el gobernador de Antioquia, un departamento de Colombia, capturó en flagrancia a un criminal de las disidencias de las FARC que era responsable incluso muy recientemente del asesinato de 6 soldados. Y Gustavo Petro se demoró más el gobernador y el ejército en capturarlo que Gustavo Petro nombrándolo gestor de paz y liberándolo. Y es ahí donde digo entonces que Gustavo Petro es valiente para premiar a los criminales, pero es un cobarde para proteger a los colombianos. Y eso, como usted bien dice, Mario, es lo que ha pasado siempre. Recientemente, hace una semana y media, Gustavo Petro desarticuló los comandos conjuntos y la fuerza de tarea conjunta de la fuerza pública, que no es otra cosa que la conjuntez o coordinación de las diferentes fuerzas para enfrentar el crimen. Y lo que sucedió aquí, Mario, es que casualmente una semana después reanudan acuerdos con el diálogo con el ELN. Es decir, aquí la pregunta es si el ELN exigió debilitar la fuerza pública para continuar el diálogo. Y entonces, esa es la política de Gustavo Petro, fortalecer al criminal, debilitar la fuerza pública y abandonar al ciudadano. Bueno, Frente a es, la pregunta suya, pues es eso, es vamos a marchar en contra de esa ineficacia, incapacidad, incompetencia, corrupción y derroche que ha rodeado este gobierno. Esta marcha es la oportunidad una vez más para decirle al mundo entero y en especial a Colombia que tenemos futuro, que Petro no representa a la mayoría de los colombianos, que Petro está aliado a Maduro, que ha sido cómplice de la violación sistemática de derechos humanos allí, que está aliado a Hamas, a un grupo terrorista internacional, a que ha tomado partido con Rusia, con Irán, con Cuba, con prácticamente todos los que atentan contra la democracia y la libertad en el mundo.
Y esta es una marcha en donde debemos romper literalmente las calles. Romper me refiero a llenar las Eso le calles. iba a decir, cuidado, le entienden Sí, mal. sí, sí, llenar las calles, porque además, a propósito, Mario, todo lo que hemos hecho en la oposición ha sido pacífica, a diferencia de la oposición de Petro, porque ustedes probablemente recuerdan, Petro en el 2021, saliendo de la pandemia, protagonizó, lideró, patrocinó, justificó un atentado, si se quiere, una toma guerrillera, un estallido social, como él lo llama, en donde hubo violencia, incluso los costos para el país casi que fueron superiores en materia económica, sin duda, en materia económica superiores al COVID. Entonces, nosotros hemos hecho sido totalmente pacíficos, pero estas marchas, ¿qué demuestran? Primero, demuestran que hay esperanza y hay futuro. Segundo, que hay unidad, que nos vamos a unir para derrotar a Gustavo Petro en el 26. Y tercero, que el futuro lo construimos los ciudadanos. No podemos esperar a que caiga un Salvador en paracaídas. Y así me sumo e invito a todos los colombianos a que nos acompañen. Incluso en muchas partes del mundo, en muchas ciudades van a hacerlo también. Así que si me oyen colombianos en Ecuador, por favor, invitados a que lideren también esta marcha en su localidad, en su municipalidad. La entrega de este sábado en la que va a salir esta entrevista, vamos a hacer referencia y énfasis a ello. Este programa busca la pluralidad de conceptos, damos esa apertura y, por ejemplo, lo hemos hecho con el grupo de venezolanos que están acá en Ecuador, que han Sí. formado un comando a favor de María Corina Machado y han ido al programa y estamos haciendo un tracking permanente. Lo vamos a hacer también, evidentemente, respecto a Colombia por el interés común que tenemos. Un comando a favor de María Corina Machado. Fue libertad para Venezuela. Si en Venezuela llegue a las instancias internacionales necesarias para presionar esa transición pacífica, porque ojo, es que aquí Gustavo Petro incluso ha propuesto que haya una negociación o sí, una negociación del poder, ¿no? No se sabe muy bien qué quiere decir, si es que negocien unos años uno, otros años otro, una gente uno, etcétera. Y lo que es cierto es que la democracia no se negocia, la libertad no se negocia. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos querido expresar es que Gustavo Petro no representa la opinión de los colombianos. Y por eso esta proposición lo que demuestra es que la inmensa mayoría de los colombianos queremos la libertad para Venezuela. Si en Venezuela no hay libertad, en Colombia nunca habrá paz. Su saludo, su despedida final y su arenga para los colombianos que están en el Ecuador respecto de la marcha del 23, senador. Mario, a usted gracias por esta oportunidad. Es un gran privilegio poder conversar con usted. Para Espero que lo nosotros, sigamos haciendo. claro A que sí. todo el pueblo ecuatoriano un saludo especial. Decirles que en Colombia creemos fundamentalmente que el desarrollo de la región debe pasar por la alianza de pueblos hermanos, como es el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano, que necesitamos unir esfuerzos para combatir el crimen, para construir además proyectos que generen bienestar a nuestras comunidades y que finalmente hemos tenido historias similares y tendremos un presente y futuro similar y lo central es trabajar regionalmente en esos proyectos. Ahora, a los colombianos en el Ecuador los invito a que nos movilicemos, a que no nos resignemos a tener el país que queremos. Muchos de ustedes probablemente tienen familia en Colombia. Tenemos que trabajar unidos desde el Ecuador y desde Colombia para poder ganar las elecciones en el 26 y en el 2023, en el 23 de enero, perdón, el 23 de enero arranca nuevamente esta contienda en donde debemos demostrar que Colombia tiene futuro y hay esperanza, que estamos unidos para defender la democracia y la libertad y enfrentar un gobierno que ha sido incapaz de resolver los problemas, que sí queremos resolver los problemas, pero no queremos destruir lo que tanto nos ha costado construir. Y finalmente, que esto depende de todos nosotros. Así que los invito a que se movilicen, convoquen a su familia aquí en el país, en Colombia, y ustedes en Ecuador, ojalá lideren esta marcha también. Muchas gracias. Gracias, senador Uribe, para resumen semanal y muchas gracias para Ana Patricia Torres, que ha hecho posible esta entrevista y que nos está escuchando. Gracias, senador. De todo corazón, las mejores suertes para usted. Muchísimas gracias, querido Mario. Muy gentil.